Hola, ¿cómo están? Soy Laura Martínez de Histología y Embriología. Ya tuvimos alguna clase antes. Vamos a empezar con una serie de varias clases donde vamos a ver los tejidos. En la primera clase de hoy vamos a ver la introducción a la biología de los tejidos y vamos a ver el tejido epitelial. Para poder estudiar estos temas, cualquier libro de histología les sirve. En la biblioteca de Timbó tienen el Sobota, otro de histología y biología celular, el Steven Silowe, y si no, si tienen el Ross o el Génesis o algún otro libro de histología reciente, también les sirve. Antes de arrancar con el estudio de los tejidos, habría que preguntarse qué es lo que lleva a la formación de esos tejidos y a su vez cómo se forman los órganos. Cómo a partir de una sola célula, que es la primera célula del organismo luego de la fecundación, ocurren procesos que llevan a la formación de un organismo multicelular. Para eso ocurren varios eventos. Uno de ellos va a ser este que está señalado acá, que es la proliferación celular, ¿sí? Se dividen en general por mitosis las células somáticas. También ocurre muerte celular en forma programada y fisiológica para generar, por diversos motivos, para generar formas o en diversos procesos. También ocurren movimientos de las células se pueden trasladar, migrar en forma individual o moverse en capas. Ven acá cómo se intercambian a partir de este acúmulo, células que parecen un poco distintas ahora se intercalaron. También cómo se pueden trasladar, como les decía, migrar de un grupo a otro o moverse como capas, todas las células juntas. También ocurre la diferenciación celular, es decir, cambios en el fenotipo de las células, en las características de las células. Partimos acá de unos tipos de células que generaron tipos celulares diferentes, ¿sí? Y después lo otro que va a ocurrir en todos los procesos van a ser una serie de interacciones, de señalización, de procesos de inducción. Esto que está marcado acá con estos puntitos verdes, como estas señales que vienen de estas células más oscuras acá, van a hacer algo sobre las células más claritas que van a hacer que cambien. Y ven, acá tenemos las células marrones y ahora las claritas se convirtieron en estas otras. Y así todos estos procesos son los que van a llevar a la formación de los distintos tejidos. Bien, en relación a la diferenciación celular, cómo a partir del genoma, que es igual, ocurre un cambio en la forma, en las funciones de las células, eso va a ser resultado de una expresión distinta, diferencial de los genes. Es decir, que en un organismo multicelular, los tipos celulares diferentes que vamos a tener, va a ocurrir eso, la formación de dos tipos celulares diferentes, cuando esas células empiezan a sintetizar y acumular distintas colecciones de moléculas de ARN y por lo tanto de proteínas. Vamos a tener entonces células diferenciadas, especializadas, ¿sí? Que van a cumplir determinadas funciones, y vamos a tener células que pueden permanecer en un estado más indiferenciado o en distintos grados de diferenciación, que van a ser aquellas células que pueden permanecer también en el adulto, o sea, de hecho permanecen en el adulto y que van a participar en la renovación y en la reparación de los tejidos del organismo. Ese proceso de diferenciación celular que va a ocurrir a partir de una célula no diferenciada, que en este caso acá ven que les puse pluripotencial, es un proceso gradual que va a involucrar a varias generaciones de células. Esto significa que puede haber proliferación entre que una célula cambia, después puede proliferar en ese estado varias veces o pocas. El hecho es que esa célula pluripotencial va a primero sufrir un proceso de especificación que puede ser reversible,
¿sí? O sea, como que hay cambios que son reversibles, después una determinación hacia determinado tipo celular que ya va a ser irreversible y va a llegar finalmente al estado diferenciado. Ese proceso, esos cambios que van ocurriendo, como les decía, puede haber proliferación en el medio, ¿sí? Y lo que importa también, o sea, que es algo importante, es que esta célula pluripotencial va a dar origen, por especificación, a otro conjunto de células, pero también se autorrenueva y permanece. Estas, las que están especificadas y aún más las que están determinadas, tienen cada vez menos posibilidad de cambiar su destino, es decir, tienen cada vez menos potencialidad. La potencialidad, a medida que se va diferenciando, se va restringiendo. ¿Cuándo va a ocurrir este proceso de diferenciación celular? Eso es lo que viene acá. Va a ocurrir, por supuesto, durante el desarrollo embrionario en forma muy, muy frecuente y muy rápida, pero también va a ocurrir durante toda la vida del individuo, durante la cual vamos a tener células con diferente grado de potencialidad que participan en la renovación y reparación de los distintos tipos de tejidos. Bien, en las primeras etapas de ese desarrollo embrionario, digamos, va a ocurrir una serie de cambios de proliferación. Primero, proliferación muy rápida sin crecimiento, que lleva a la formación de esta estructura que tiene una cavidad y que tiene en uno de sus polos una masa celular, que por una serie de diferenciación, proliferación, movimientos, los que acabamos de ver, en ese sector, en esa masa celular, va a ocurrir un aplanamiento y va a llegar en un momento a la formación de 3 capas, que son las hojas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Que van a dar origen a distintos tipos celulares, ¿sí? Como ven acá, células epiteliales de la piel, neuronas, células pigmentarias derivan del ectodermo, varios tipos de tejidos o células de distintos tipos de tejidos derivan del mesodermo y otros del endodermo. Acá hay una tablita que no me voy a detener, pero que está bueno que la tengan, ¿sí? Esta es de Stevens y Lowe, de la histología, y muestra acá en la tabla el grupo de células, un ejemplo, la función que tiene y características particulares de ese tipo celular. Entonces, epiteliales, de sostén y así. No me voy a detener mucho acá. Bien, pero ¿qué es un tejido? ¿Ah? Un tejido, como ustedes van a ver, no tenemos una gran cantidad de tejidos, es un número limitado, aunque hay muchos tipos celulares. Un tejido va a ser un conjunto organizado de células, ¿sí? Que están unidas por adhesiones intercelulares o por materiales extracelulares, y ese grupo o conjunto organizado de células con sus materiales intercelulares y sus uniones van a cumplir una función determinada. Dentro de los tipos de tejidos, las funciones que van a tener van a ser sostener, conectar, revestir, contraer, van a haber toda una serie de funciones celulares, y esos tejidos se van a especializar en algunos de los tipos o en otros, ¿sí? Entonces, los conjuntivos en general van a tener que ver con sostener, con conectar. Van a ser, por ejemplo, los tejidos esqueléticos, los tejidos que van a estar en contacto con otros tejidos funcionales. Los epitelios pueden tener funciones de revestimiento, barrera y de secreción. El muscular en el movimiento y en el nervioso en la comunicación y el control. Pero, digamos, esto es como un esquema demasiado simplificado. Los tejidos básicos del organismo son 4. Y ahí vamos a tener los tejidos conectivos o conjuntivos, ¿sí? Dentro de ellos los conjuntivos propiamente dichos, pero también los especializados, como es el adiposo, el cartílago, el óseo, ¿sí?
y la sangre también la podemos incluir dentro de estos tejidos. Después tenemos el epitelial, ¿sí? Que es el que vamos a ver ahora, el muscular y el nervioso. Les recuerdo que en la clase que vimos de mitocondrias, inclusiones y citoesqueleto, tienen allí una serie de diapositivas donde les comento cómo estudiar, cómo visualizar las células y los tejidos. Les recomiendo que lo relean. Destaco recordar lo que es el poder de resolución y el límite de resolución que nos permite diferenciar más detalles, ¿sí? Acuérdense de este ejemplo donde con mayor aumento solamente no cambiábamos los detalles que lográbamos ver, necesitábamos para eso, además del mayor aumento, una mayor resolución. Recuerden los tipos de microscopía, que para el tema de los tejidos, al igual que para las células, también vale y es muy importante. En el caso de la electrónica, acuérdense que no hay colores, sino escalas de grises, que pueden ser de transmisión, donde vemos el interior de las células en general, en forma bidimensional, y la de barrido. Por otro lado, la microscopía de luz con sus diferentes variedades. Y algo importante es que para los tejidos, tanto como para ver las células dentro de los tejidos, es muy importante el poder obtener, sobre todo para las microscopías de transmisión, ya sea de luz transmitida o electrónica, obtener cortes muy delgaditos, ¿sí? Lo otro que se tienen que acordar es las distintas formas de procesamiento, tinción y marcado, ¿sí? Porque las células no tienen en general, la mayoría de ellas, colores que nos permitan ver contrastes, y ahí la técnica más habitual de hematoxilina y eosina o técnicas histoquímicas, o para detectar moléculas específicas. Todo esto voy a ir medio rápido. Y bien, de todas estas herramientas se vale la histología, ¿sí? ¿Qué es la histología? Es el estudio de los tejidos. Esa es como la definición etimológica, digamos, lo que significa la palabra. En sí la histología estudia lo que es la estructura microscópica de los materiales biológicos que obtenemos de distintos tipos de muestras, y también la estructura de los componentes individuales, incluyendo la forma en que se relacionan esos componentes, tanto estructural como funcionalmente. Bien, volviendo a lo que es la definición de lo que era un tejido, ¿se acuerdan que es un conjunto organizado de células, ¿sí? Que están unidas por adhesiones intercelulares y materiales extracelulares? Entonces, hay una interacción entre las células y de las células con la matriz, ¿sí? Y a su vez la matriz va a ser de intercambio en la unión entre las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es la matriz extracelular? Es el conjunto de materiales que se van a disponer en el espacio intercelular, formando una red o un entramado de moléculas que son producidas por las mismas células del tejido, algunas de ellas en más cantidad, otras en menos, pero son producidas allí en el tejido. Y esa matriz va a estar formada fundamentalmente por proteínas de tipo fibrilar, proteoglicanos y glucosaminoglicanos. Estas proteínas en general van a ser en realidad glucoproteínas. Además vamos a tener, como les decía, proteoglicanos y glicosaminoglicanos. ¿Por qué es importante la matriz? Bueno, en parte depende de es importante por las funciones que tiene, ¿no? Va a participar en el mantenimiento de la forma y la disposición de las células, en la adhesión de las células para formar los tejidos y en la comunicación intercelular, como veíamos antes en el circuito que les mostraba. También forma como sendas o vías que permiten la migración celular, pero también la pueden retener o frenar.
También participan en la modulación de la diferenciación celular y en la fisiología celular mediante la retención y es el sitio donde van a estar ubicados los factores de crecimiento, nutrientes, los metabolitos. Y le va a aportar propiedades mecánicas a los tejidos, ¿sí? Incluso algunos de ellos, sobre todo los conectivos o conjuntivos, dependen para su función de esas propiedades que le confiere la matriz. Esa matriz va a ser diferente en distintos tejidos, en cada uno lo vamos a ir viendo, pero va a ser más abundante en el tejido conjuntivo, ¿sí? Y más escasa en el tejido epitelial y en el nervioso. Acá lo que vemos acá a la derecha en esta imagen, vemos acá parte de un tejido epitelial, ven las células acá muy juntas, ven los límites entre las células, ¿sí? Ven células de distinta forma, pero todas muy juntas entre sí. Por otro lado, en el conjuntivo, que es lo que vemos aquí abajo, vamos a tener células, vieron que son más pequeñas incluso, de hecho muchas de ellas tienen prolongaciones o son alargadas, y no se diferencian, no se logran resolver del resto de los componentes que en su mayor parte son materiales extracelulares, o sea, componentes de la matriz, sobre todo de tipo fibroso, que es lo que estamos viendo aquí. Bien, el tejido epitelial, en cuanto a su origen, hay epitelios que derivan del ectodermo, otros del mesodermo y otros del endodermo, o sea que los epitelios pueden derivar de cualquiera de las tres hojas embrionarias que vimos antes. ¿Cuáles son las características generales de estos epitelios? ¿Sí? Esto es parte de un tejido epitelial que después vamos a ver. Entonces, una de las características es lo que dijimos recién, se originan de cualquiera de las hojas embrionarias. Una característica importante es que las células son muy cercanas entre sí, la matriz es escasa, ¿sí? Hay muchas uniones intercelulares por esa cercanía que tienen las células entre sí, o sea que tienen poca matriz, como decíamos. Sí van a tener una matriz, ¿sí? Que es la lámina basal, que va a estar entre el epitelio y el tejido que está adyacente, que está al lado, que va a ser un tejido conjuntivo. ¿Por qué es importante esto? Porque los epitelios no tienen vasos para que los nutran y esos vasos se van a localizar en el conjuntivo adyacente. Otra característica de los epitelios es su polaridad a nivel de sus células, pero del tejido como un todo, y la alta capacidad de renovación. De hecho, los epitelios van a estar, muchos de ellos, sobre todo los de revestimiento, en continua renovación. Bien, la clasificación funcional son estos tres, los de revestimiento, los glandulares y los sensoriales. Nos vamos a dedicar más que nada al de revestimiento y algo a los glandulares. O más bien a los glandulares hay distintos tipos, ahora lo vamos a ver, y los sensoriales los vamos a ver en la unidad que vemos en neuro. Bien, los epitelios tienen funciones variadas, pero las podemos resumir entre funciones de protección e intercambio, secreción y absorción, la función de barrera selectiva y la función receptora. La matriz dijimos que era muy escasa, pero sí tenemos una matriz extracelular que es la lámina o membrana basal. En realidad la membrana basal consta de dos componentes. Acá tenemos una célula epitelial, ¿sí? Que esto es de un epitelio simple, ahora vamos a ver cómo se clasifican. Esta célula epitelial tiene una parte aquí de su membrana plasmática que le llamamos apical, ahora vamos a ver el tema de la polaridad. Y en la parte más basal de la célula vamos a tener aquí lo que sería la membrana basal, formada por esos dos componentes que son la lámina basal en contacto con el epitelio. Esto acá es la célula epitelial, vendría a ser la región basal de la célula epitelial. Y allí vamos a tener la lámina basal
que está a su vez formada por una lámina lúcida y una lámina densa, ¿sí? Acá está representada en amarillo la membrana plasmática de la célula epitelial, la lámina basal con sus dos sectores y lo que sería la lámina reticular, ¿sí? Que en conjunto la lámina y la basal y la lámina reticular forman la membrana basal. Cada componente tiene una composición específica, ¿sí? Acá, como ven, en la lámina basal va a ser abundante el colágeno tipo 4, proteoglicanos de tipo perlecan o perlecano, proteínas adhesivas o glucoproteínas fibrilares, que son la laminina y la entactina, son los componentes específicos de la lámina basal, ¿sí? Localizados fundamentalmente en la lámina densa, pero aquí también vamos a tener tipo de proteoglicanos y otros componentes. La lámina reticular, ¿sí? Va a estar formada fundamentalmente por colágeno de tipo 3, ¿ah? Formando lo que se denominan las fibras reticulares, ¿ah? Entonces por eso se llama lámina reticular. En conjunto entonces forman la membrana basal. Acá en una microscopía electrónica de transmisión vemos esto sería la célula epitelial, la membrana plasmática, esta línea oscura aquí, la lámina basal en contacto con la membrana plasmática, y estas fibrillas que aparecen aquí serían parte de la lámina reticular, ¿sí? La lámina basal es esa matriz extracelular con esa composición con colágeno tipo 4, laminina, perlecan, entactina, y forman como una capa similar como una sábana, como dice ahí, es como una lámina, ¿sí? Que está en contacto directo con las superficies basales de las células epiteliales. Y la lámina reticular se continúa con el tejido conjuntivo, lo cual, como les decía antes, es muy importante porque el epitelio es avascular y entonces se va a nutrir y a intercambiar metabolitos mediante difusión desde los vasos sanguíneos que están en el conjuntivo. Entonces los epitelios van a estar siempre adyacentes a un tejido conjuntivo que le aporta los nutrientes a través de los vasos sanguíneos. Bien, esa membrana basal que consta de dos componentes, como dijimos, la lámina basal y la lámina reticular, al microscopio óptico no las podemos resolver, ¿tá? Vuelvo atrás un segundo. La lámina basal y la lámina reticular. Esto al óptico lo vamos a ver como una cosa sola, ¿sí? Y es difícil de ver excepto que marquemos, identifiquemos en los preparados los glúcidos de las glucoproteínas y proteoglicanos, ¿sí? Acá es un preparado de riñón donde se marcó con la técnica de Paz para ver los componentes glucídicos, ¿no? Entonces las glucoproteínas y proteoglicanos en las cuales es rica la membrana basal van a ser Paz positivas. Entonces esto es la membrana basal, esta línea que está formada por los dos componentes que vimos antes. Entonces la membrana basal es Paz positiva por los glúcidos de las glucoproteínas y proteoglicanos. Y también las que se adhieren a la lámina reticular. Bien, polaridad celular y epitelial, ¿sí? En un epitelio simple, o sea, los epitelios pueden tener una sola capa, pueden tener varias, ¿no? En un epitelio simple que tiene una sola capa, ¿sí? La polaridad va a depender de la polaridad que tiene cada una de las células dentro de la capa. Entonces, lo que vemos acá es una célula que tiene un sector que llamamos apical en contacto con la superficie y un dominio lateral y un dominio basal, ¿tá? En general el basolateral se lo pone como todo junto, ¿no? Entonces, ese dominio basolateral es diferente del dominio apical, ¿tá? Eso genera una polaridad. Y lo mismo en un epitelio que tiene varias capas,
donde esas capas están formadas por células distintas, que es lo que estamos viendo ahí. Esa polaridad entonces va a depender de que la membrana plasmática va a tener regiones diferentes, pero también la distribución de los organelos no es la misma en las diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, el núcleo en esta célula que tenemos acá se encuentra en la zona de la mitad hacia la parte basal, y acá el complejo de Golgi está en la parte más apical, ¿sí? En la superficie apical, en este caso, en este ejemplo, tenemos especializaciones apicales tipo microvellosidades, ¿no? Bien, esto es un resumen de las uniones intercelulares, en las cuales ahora no nos vamos a detener porque ya lo fuimos viendo en este esquema. Ustedes tienen acá todo escrito, ¿sí? Es del Kirschenbaum, que lo tienen en Timbo. Y vamos a recordar un poquito: uniones ocluyentes o estrechas, ¿sí?, que sellan el espacio intercelular en el lugar donde están ubicadas, que son estas acá amarillitas en este epitelio, ¿sí? Y eso permite entonces que, como se sella el espacio intercelular acá y todo esto es un cinturón todo alrededor de la parte apical de las células, que es lo que estamos viendo acá se sacó una célula que había aquí, pero siempre toda la unión está ahí, todas las células están unidas por esta unión ocluyente. Lo que sería el pasaje de sustancias entre las células, lo que sería la vía paracelular, va a estar limitada. No quiere decir que no haya, pero está muy limitada por la presencia de estas uniones estrechas, ¿sí? A su vez, esto permite que tampoco las proteínas y lípidos de la membrana apical puedan difundir, es decir, pasar desde toda esta región apical que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Acá están las proteínas que están limitando, las proteínas de la unión ocluyente o estrecha, que impide el pasaje. Entonces todas estas proteínas celestes que están acá en la parte apical no van a pasar acá, no se van a mezclar, y estas violetas no pasan a la parte apical. Esto es importante, esta polaridad, para las funciones de los epitelios. Las uniones comunicantes, nexo o gap, son importantísimas para la comunicación intercelular porque permiten el pasaje de pequeñas moléculas a través de estos canales que se llaman conexones entre células vecinas. Acá está el citoplasma de una célula y el citoplasma de la otra. Son canales proteicos. Y después se acuerdan que teníamos las uniones de anclaje, que las vimos cuando vimos el citoesqueleto. Para repasar, las uniones de anclaje implican siempre una proteína transmembrana que se une a una proteína transmembrana o a una proteína de la matriz. Acá en el ejemplo está una proteína transmembrana, ¿sí? Puede haber acá una proteína de unión accesoria en el espacio intercelular. Desde el lado de afuera, entonces, interactúan proteínas de la membrana de una célula con la de la otra, ¿ah? Y del lado citosólico va a haber proteínas accesorias de unión que unen esa proteína transmembrana a el citoesqueleto. Las proteínas que participan acá en estos sitios cambian según el tipo de unión, ¿sí? Pero la estructura es esta. La estructura básica es proteína transmembrana que se une hacia el lado extracelular con algo, puede ser igual, una proteína igual en célula vecina o una proteína en la matriz, y proteínas que por el lado citosólico le permiten la unión al citoesqueleto. Y acuérdense que uniones de anclaje teníamos las que son célula-célula, las adherentes, donde participan los microfilamentos, ¿sí? Que son estas que tenemos acá, ¿sí? Este tipo de proteínas transmembranas son las caderinas. En el caso de unión célula-célula adherente, proteínas de unión acá, varias, y unión a la actina. En el caso de los desmosomas, ¿sí?, las proteínas transmembranas son desmogleínas y desmocolinas,
¿sí? Que se unen en forma homofílica, o sea que desmogleína de una célula con desmogleína de la otra. En este caso del adherente, la caderina de una célula con la caderina de la otra, ¿tá? Unión homofílica. En el caso de los desmosomas, la unión, las proteínas que median acá, desmoplaquinas o desmoglobinas, varios tipos de proteínas ahí de unión, unen a filamentos intermedios, que en los epitelios van a ser distintos tipos de queratinas. ¿Se acuerdan que los filamentos intermedios variaban las proteínas según el tipo celular? Después tenemos uniones de la célula con la matriz extracelular, que son también de anclaje, ¿no? Porque anclan los filamentos del citoesqueleto, esa zona de unión. En las células en movimiento, contactos focales, ¿sí? En relación con los filamentos de actina, ¿no? En el caso de las uniones entre la célula y la matriz, las proteínas transmembranas se llaman integrinas, ven que aquí dice integrina. Esa integrina desde el lado citosólico tiene proteínas tipo vinculina y otro tipo de proteínas de unión a elementos de citoesqueleto en contactos focales, filamentos de actina, ¿sí? Y por el lado extracelular a una proteína de la matriz, por ejemplo, como dice acá, la fibronectina, puede ser la laminina también, ¿sí? En el caso de la adhesión de las uniones de anclaje de filamentos intermedios, ¿sí? En este caso son queratinas, citoqueratinas en los epitelios, estos se llaman desmosomas, ¿ah? Las proteínas transmembranas son también integrinas, hay varios tipos de integrinas según la unión, ¿sí? Y entonces proteína transmembrana integrina, unión heterofílica con elementos de la matriz, ¿tá? En este otro caso también unión heterofílica con moléculas de la matriz. Entonces, contacto focal con actina en células en movimiento y hemidesmosomas con filamentos intermedios, que son uniones fijas, ¿sí? Que son importantes para el mantenimiento de la estructura del epitelio, ¿se acuerdan? Especializaciones apicales, microvellosidades, cilios, acuérdense como la estructura, no nos vamos a detener. Especializaciones vasolaterales, o sea, de este sector de las membranas, en general se trata de interdigitaciones, ¿sí? O invaginaciones y evaginaciones que hacen que la membrana esta, si fuese recta, tiene determinada superficie, y al tener estas interdigitaciones y pliegues, sirve para aumentar la superficie de esa membrana vasolateral. Es lo que estamos viendo acá, esto es la unión entre dos células. Ven como ahí hay dos líneas que son las membranas de células vecinas, acá hay una célula, acá hay otra, aquí hay otra. Y acá también estamos viendo la parte basal con muchas interdigitaciones en una célula del riñón. Bien, los epitelios de revestimiento, en lo que sería la clasificación por su morfología, la vamos a basar en el número de capas o estratos y en la forma de las células, ¿ah? ¿Qué células? Las que están en la capa más superficial, no importa si es simple o es estratificado, si tiene una sola capa o tiene más, las que vamos a tener en cuenta son las que están más cerca de la superficie, o sea, las que están en contacto con la basal, no, las que son más cerca de la parte apical o superficial. Entonces, estos epitelios van a ser simples cuando tienen una capa sola y según la forma de las células más superficiales, que acá hay una sola capa, o sea que es la única, vamos a tener planos, ¿sí? Cúbicos o cilíndricos. Estratificados, que pueden, o sea, lo mismo acá en los simples, sobre todo los cúbicos o cilíndricos, además pueden tener especializaciones apicales y a veces hay que nombrarlos, o células dispersas, distintas y también se nombran, que lo vamos a ver ahora.
En la parte de epitelio estratificado, en este caso es un epitelio que tiene varias capas, ven acá, es plano, ¿sí? Eso es porque las células más superficiales son planas, cúbico en este caso, porque las células superficiales son cúbicas. Acá este es cilíndrico, tiene células basales más redondeadas o cuboideas, pero las superficiales son cilíndricas, ¿ah? Y estos dos, la diferencia entre el plano es que hay unos tipos de epitelio no queratinizados y otros que generan una capa de queratina en la superficie. Después tenemos un tipo de epitelio, otros tipos de epitelios como distintos, que es el pseudoestratificado, que en realidad es un epitelio simple. Todas las células que lo componen están en contacto con la lámina basal, pero algunas son más cortitas, más bajitas y no alcanzan la superficie, y eso hace que veamos varias filas de núcleos, como los límites intercelulares en un preparado no se notan bien, pero sí se sabe que son todas en contacto con la basal. Lo único que algunas no llegan a la parte superficial o apical. Y como ven acá, además de células más altas, intercaladas con células más bajitas, hay células diferentes, que eso también se nombra cuando denominamos un epitelio. Y por otro lado, un epitelio que es típico de las vías urinarias, el epitelio de transición, que se adapta a la distinta superficie que tiene que cubrir el epitelio según si los órganos que almacenan la orina, sobre todo el que tiene más número de capas es el de la vejiga, si está distendido, ¿sí? Vamos a tener, si está relajado, ¿sí? Y la luz es más pequeña, la superficie a revestir es más chica también, las células se reacomodan formando más capas, pero si la vejiga o la vía urinaria que sea está distendida y hay más superficie para recubrir, las células se reacomodan en menos número de capas, pero recubren más superficie. Esto es como un diagrama de flujo, un esquemita donde estamos viendo lo que decíamos recién, pero que lo dejé para que ustedes lo tengan ahí. Y acá vamos a ver algunos ejemplos y localizaciones, ¿sí? Miren acá lo que les decía de la lámina basal, ven que es como una capa tipo sábana que está en contacto con las células epiteliales. En este caso es un ejemplo de un escamoso o plano simple, ¿sí? Que es el endotelio de los vasos sanguíneos, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Un ejemplo de cuboideo simple, acá están puestos túbulos colectores del riñón, y un epitelio cilíndrico simple, que está representado acá, el epitelio del intestino delgado. En este caso hay también especializaciones de membrana apical, que son microvellosidades que en microscopía óptica forman como esa capita ahí, que es la chapa estriada o placa estriada, ¿sí? Y también tienen intercaladas células diferentes, que son las células caliciformes, secretoras de mucus. Ahora lo vamos a volver a ver. La polaridad de los epitelios simples, como les puse acá, se va a relacionar con la polaridad de las células que componen esa única capa de células. Bien, otras localizaciones y ejemplos para ver. Desde el lado superficial, esto es un mesotelio, el epitelio plano simple que reviste las serosas. Acá está visto en un corte, acá abajo, ¿sí? Mesotelio desde la vista superficie, desde arriba, digamos, y acá en el corte, la vista lateral. Ven que los núcleos son chatitos. Esto, por supuesto, es conjuntivo, ¿no? En este caso es lo que se está mostrando en un preparado de riñón, los vasos sanguíneos, también el endotelio de los vasos sanguíneos, que si ustedes ven es esta lámina así, lo naranjita, esto es sangre, son eritrocitos dentro del vaso, y el núcleo aplanadito.
Lo mismo acá hay unos túbulos renales que son las asas delgadas, que son los que donde están los núcleos marcados por estas flechas. Ven, este se ve mejor. Esta línea es el corte de la célula epitelial plana, ¿tá? Que el núcleo, la zona del núcleo es un poquito más ancha, más alta. De epitelio simple cúbico, en el mismo preparado de riñón que veíamos recién, ¿sí? Algunos otros túbulos renales tienen un epitelio cuboideo simple. También en la superficie del ovario, ¿sí? O en los conductos secretores de algunas glándulas, ¿sí? Bueno, y en el riñón lo que les decía. Con respecto al simple cilíndrico, localizaciones típicas en el estómago y en el intestino, el epitelio superficial. Acá con mayor aumento vemos el epitelio superficial del intestino delgado, células cilíndricas que se reconocen por la altura donde el núcleo es ovalado en disposición vertical, la chapa estriada, ¿sí? Y células caliciformes intercaladas. Entonces es un epitelio cilíndrico simple. Ven que los núcleos se disponen en una sola hilera, ¿sí? Y con chapa estriada. Pueden ver algunos otros núcleos distintos que son células del sistema inmune que lo están atravesando, ¿tá? Pero no son propias del epitelio. Las células epiteliales van a ser estas que están en una única hilera y las caliciformes. Hay otras que acá no las vemos. También en el oviducto, o sea, lo que sería la trompa, y en el útero el epitelio es cilíndrico simple, dependiendo de la etapa. Como les decía, puede tener especializaciones o células intercaladas, ¿tá? Dependiendo de cuál sea la localización. En el caso del intestino tenemos chapa estriada, que son microvellosidades en el microscopio electrónico, y células caliciformes intercaladas. Ejemplos de localización de los epitelios estratificados. Vamos a ver los planos, que en este caso tenemos, por ejemplo, el esófago. Ahora vamos a verlo de nuevo. Una característica de estos epitelios es que son gruesos, entonces la función es una importante función protectora de barrera, ¿sí? Acá un epitelio plano no queratinizado y un epitelio plano queratinizado. ¿Qué es lo que están marcando estas flechas rojas que se los marco a propósito? Lo que les quería poner en evidencia es que estos son papilas, se llaman papilas de tejido conjuntivo, y en realidad se forman porque el epitelio es tan grueso que si tuviese este grosor en todos los sectores, no podrían difundir los metabolitos y los nutrientes. Entonces la lámina basal, en vez de ser una cosa, en vez de ser recto, va a ser estas entrantes y salientes, de manera que el epitelio sigue siendo grueso, pero desde aquí va a poder difundir nutrientes y metabolitos intercambiando con distintas células que están más superficiales y que si no tuvieran estas estructuras, estas papilas conjuntivas, no llegarían los nutrientes hasta ahí. Bien, localizaciones de los epitelios estratificados planos sin capa córnea. Todo el revestimiento de la mucosa de la boca, faringe y esófago, en la vagina, en la córnea del globo del ojo, ¿sí? En la parte terminal de la uretra, son epitelios estratificados planos sin capa córnea. En general son epitelios que tienen humedad, ¿sí? Piensa en la mucosa de la boca, la mucosa que reviste el ojo, ¿sí? Tienen que mantenerse húmedos. El epitelio estratificado plano con capa córnea o queratinizado, el ejemplo típico va a ser la superficie cutánea, ¿ah? Entonces son epitelios, es el típico de la piel. Y es piel, pero según la localización dentro de la piel, vamos a tener pieles con un epitelio más grueso y otras con un epitelio más finito, ¿sí? Y vemos que acá dice el tema de la organización, cómo se organiza ese epitelio. Vamos a tener
el estrato más basal, más cercano al conjuntivo, va a ser el estrato basal o germinativo, formado por células más pequeñas, ¿sí? Un estrato espinoso, que ahora vamos a ver por qué se llama así, un estrato granuloso y un estrato córneo. Acá, entre el estrato granuloso y el córneo, puede sumarse en las pieles muy gruesas un estrato lúcido. Bien, en relación a la polaridad, es lo que decíamos antes, vamos a tener que en las distintas capas no son todas iguales, homogéneamente iguales. Acá, por ejemplo, pasa lo mismo en el epitelio sin queratinizar, ¿no? O sea, las células basales van a ser más redonditas y más pequeñas, los núcleos muy juntos, ¿sí? Son células más indiferenciadas que pueden sufrir mitosis para renovar el epitelio. A medida que vamos yendo más hacia la superficie, las células son más grandes, tienen núcleos más grandes, pero también tienen más citoplasma. Y a medida que vamos ascendiendo más, las células se van aplanando, ¿sí? De manera que en la superficie son células planas o escamosas, ¿sí? En el caso de el epitelio estratificado plano, en la parte superficial, en la zona del estrato granuloso, es la zona donde se empiezan a cargar las células de proteínas de queratinas empaquetadas un poco distintas de lo que están habitualmente, y las células se van muriendo, pierden su núcleo y forman muchas capas de esas células cornificadas, queratinizadas, porque son filamentos intermedios de queratina, que forman según la zona de la piel. No es lo mismo la planta del pie que la piel más finita que tenemos en la cara, por ejemplo. Entonces, eso puede variar el espesor y qué proporción ocupa cada estrato dentro del epitelio. Importante el estrato basal, porque allí van a estar las células indiferenciadas que permiten la renovación, porque pueden sufrir mitosis y proliferar. En la parte superficial las células se van muriendo, como decíamos. Entonces es un proceso continuo. Si se desacelera o se acelera alguno de los procesos, van a generarse enfermedades. Bien, una particular interés hincapié en el estrato espinoso. ¿Por qué se llama así? Esto es un mayor aumento, vuelvo para atrás un poquito, de la zona del estrato espinoso. Ahí, con mucho aumento, en cortes muy bien conservados y bien delgados, se puede llegar a adivinar cómo en el espacio entre las células hay como una serie de espículas o espinillas, ¿sí? A eso se debe el nombre de estrato espinoso, pero no es por una particularidad curiosa que se los menciono, sino porque en esas regiones, ¿sí?, es la zona donde habían desmosomas o donde hay desmosomas, y las células durante el procesamiento se van retrayendo, y como se retraen, en la zona del desmosoma no se desprenden, no se despegan entre sí, que es lo que vemos acá en el dibujo. Los desmosomas permanecen unidos entre sí, a pesar de que aumente el espacio intercelular acá por la retracción que genera la preparación de estas muestras para poder observarlas al microscopio. Entonces, recalca la gran cantidad de desmosomas que hay. Cada rayita de esas que ven ahí en el estrato espinoso es un desmosoma entre células vecinas. Y ven que están en toda la superficie de la célula. O sea, que en esta célula están todo en esta parte, pero todo alrededor, en la parte donde o sea, acuérdense que esto tiene volumen, ¿sí? Y acá, bueno, una micrografía electrónica de cómo serían esas zonas. En este caso se logró que no se retrayeran, ¿ven? El límite entre dos células, y ven que el espacio intercelular acá apenas está aumentado. En general no está cambiado. Y en esa región ocurre esa especialización donde vemos que se insertan los filamentos de queratinas, ¿sí?, en esa zona de los desmosomas. Bien.
En relación a los epitelios pseudoestratificados y de transición, el epitelio típico, prototípico, les diría, de epitelio pseudoestratificado es el respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, porque las células más que llegan más hacia la superficie son altas o cilíndricas. Ciliado, porque las células más altas tienen cilias en la superficie, pseudoestratificado cilíndrico, ciliado y con células caliciformes intercaladas. Acá el preparado y aquí al lado un dibujito. Aquí hay células basales más bajitas, células cilíndricas ciliadas y células caliciformes. Hay otros tipos de células también que no están representadas acá. Otro epitelio pseudoestratificado se puede encontrar en el epidídimo, es un epitelio de revestimiento donde hay células cilíndricas, ven una hilera de núcleos y cada tanto, no tanta cantidad como en el respiratorio, cada tanto aparecen núcleos de células basales. Esas células basales tienen como función la renovación epitelial también en muchos de los casos. Y bueno, y acá está representado el epitelio de transición que, como les decía, según el estado, si tiene que revestir menos superficie va a estar más alto y si tiene que revestir más superficie va a estar con menos capas de células. Bien, ejemplos otros de pseudoestratificado cilíndrico, bueno, el mismo que ya vimos, que es en el aparato respiratorio, lo que se denomina epitelio respiratorio y reviste parte de las fosas nasales, de la laringe, de la tráquea, que es el preparado que vimos antes, los bronquios, ¿sí? Y en el epidídimo, como habíamos dicho. Esto es un preparado respiratorio y acá de epidídimo. En el epidídimo puede tener diferente altura según la región también. Por eso este preparado es un poco distinto del que veíamos antes. Y bueno, y en uno de tráquea, esto que tenemos acá con otro color, esto es porque es una técnica de Paz. Las células caliciformes que tienen mucus, secretan mucus y lo acumulan en la parte apical de la célula, ese mucus tiene mucho componente glucídico y por eso se tiñe con la técnica de Paz. Y los glúcidos tienen poca afinidad por los colorantes de rutina y por eso en preparados, acá se alcanza a ver una zona más clarita, allí tenemos células caliciformes prácticamente sin teñir su parte apical. Ahora después lo volvemos a ver. El epitelio de transición, en este caso estamos viendo un preparado de vejiga, ¿sí? Como les decía, en los distintos componentes de las vías del aparato urinario. En relación a los epitelios glandulares, bien, su principal función va a ser secretar distintos compuestos hacia las superficies corporales, hacia la sangre o la linfa. La localización va a estar en distintos sectores, asociados o no con un epitelio de revestimiento, y se van a presentar en forma variable, como células individuales o formando órganos, que son las glándulas mayores. Se desarrollan siempre a partir de un epitelio de revestimiento, ¿sí? En un estadio inicial del desarrollo del epitelio glandular, un grupo de células se diferencia, ¿sí? Ven aquí lo mismo, este es el epitelio superficial, ese grupo marcado de otro color empieza a proliferar, ¿ven? Proliferan y como que se va introduciendo en el conjuntivo, siempre acá va a haber una lámina basal después. Y en algunos casos, este epitelio secretor, este epitelio glandular, va a permanecer conectado con ese epitelio que le dio origen o va a perder la conexión, ¿sí? Y va a secretar su producto no hacia una superficie, sino hacia la sangre o la linfa. Pueden derivar también de cualquiera de las 3 hojas embrionarias, al igual que los de revestimiento. Y en relación al destino de su producto de secreción, vamos a tener los exócrinos
y los endócrinos. ¿Tá? Los que permanecen conectados a un epitelio superficial van a liberar su producto de secreción hacia esa superficie directamente o a través de un conducto, y en el caso de los que pierden la conexión, hacia los vasos. Después vamos a ver que la clasificación esta es un poquitito más compleja, pero para empezar va por ahí. Según la cantidad y la ubicación de las células secretoras, vamos a tener glándulas unicelulares, ¿sí? Láminas epiteliales, hay veces que son epitelios de revestimiento y secretor, y glándulas multicelulares. Eso en cuanto al número, a la cantidad de células. Y en relación a la ubicación puede ser intraepiteliales, ¿sí? O pueden estar conectados al epitelio o no, y ser extraepiteliales, quedar conectados al epitelio pero no estar dentro del epitelio. Bien, y las células caliciformes en realidad son células secretoras, que algunos dicen que las llamarían glándulas unicelulares, y son intraepiteliales, están dentro del epitelio de revestimiento. Son exócrinas porque liberan su producto de secreción, que es mucus, hacia la superficie. ¿Tá? En el mucus hay muchos componentes glucídicos formando parte de glucoproteínas y sobre todo de mucopolisacáridos, y por eso con hematoxilina y eosina se tiñe poco la parte apical, ¿sí? Estos gránulos que están en la parte apical se tiñen poco, pero se tiñen con la técnica de Paz, ¿sí? La forma es como de cáliz o copa, por eso el nombre de células caliciformes, y el núcleo se localiza en la parte basal. La parte apical va a estar llena de gránulos de secreción, y entre el núcleo y esos gránulos un complejo de Golgi importante, un retículo rugoso también importante. Estas células caliciformes, como les decía, también unicelulares intraepiteliales exócrinas. En el caso anterior estamos viendo parte del intestino, esto es colon, son glándulas del colon o sectores del colon, y acá vellosidades intestinales, con las flechas lo que se está marcando es las células caliciformes con las técnicas de Paz. Esto es mucho menor aumento que el de arriba, si se fijan. Y acá vemos también un epitelio respiratorio, lo mismo, células caliciformes, quedó con poca resolución, pero se notan acá las cilias en las células cilíndricas, y las caliciformes son los sectores donde aparecen más claritos. Como es más ancha esta parte apical donde tiene los gránulos, en algunos casos aparece el núcleo, como en esta no, ¿ven? Pero en esta sí, en esta parte no llega hasta la superficie, por el corte quedó así, pero acá aparece el núcleo. ¿Ah? En esta otra se ve parte de la parte apical y un poquito del núcleo. ¿Ah? Y en el epitelio, en la foto de arriba, está teñido con la técnica de Paz, que es lo que habíamos visto también antes. Bien, el ejemplo típico de lo que sería una lámina epitelial secretora es el epitelio que reviste la mucosa del estómago, ¿sí? Está en contacto con la luz del estómago y además produce mucus, es secretor de mucus. Por lo tanto, con las técnicas de rutina, esta no sé muy bien qué es, la de acá arriba, pero esto es un dibujo hecho con hematoxilina y eosina. La parte apical es clarita, ¿sí? Porque se tiñen poco los glúcidos, pero cuando se hace la técnica de Paz, vemos la parte apical de todas las células teñida con el Paz. Bien, las glándulas que serían multicelulares van a tener como dos componentes principales. Una parte secretora, es decir, la que elabora el producto de secreción, que es el adenómero, y una porción excretora o de conducción, que es el conducto excretor. Algunos conductos excretores pueden modificar la secreción también. Se van a clasificar según la forma y la ramificación del adenómero, o sea, de la parte secretora, según la forma y ramificación del conducto excretor, y también por la modalidad o mecanismo de secreción y por la naturaleza química del producto de secreción.
En relación a la morfología del adenómero, que es lo que aparece acá en violeta, en lila, ¿sí? Ven, estas estructuras que son redondeadas y de luz pequeña, lo que hace que las células tengan forma piramidal, son acinos. Adenómeros también esféricos, relativamente esféricos, pero de luz amplia, son alvéolos. Y en este caso tenemos un alvéolo, ¿sí? Pero que tiene células dentro de su luz. ¿tá? Esto es un alvéolo de una glándula sebácea que tiene una secreción que es el producto de secreciones, todas las células son liberadas. O sea, el producto de la glándula sebácea son células enteras. En este caso la forma del adenómero es tubular, ¿sí? Puede ser simple o puede ese adenómero estar ramificado como acá. En este caso es un adenómero también tubular, ¿sí? Pero en este caso es contorneado o enrollado, mientras que en lo que vimos antes es recto. ¿tá? Y en este caso vemos una estructura alveolar como esta, pero ramificada. ¿tá? Pueden tener un conducto excretor propio, como vemos acá en amarillo en la mayoría de ellos, pero en algunos casos, como en este, toda la parte de la glándula es secretora y se comunica directamente con el epitelio de revestimiento que está en naranja. Bien, entonces, en todas estas que vemos acá, los conductos excretores, si están presentes, en este caso no están, pero si están presentes, no son ramificados. ¿tá? Entonces, cuando los conductos excretores no son ramificados, son glándulas simples. ¿tá? Es el típico ejemplo de esas glándulas que están asociadas a los epitelios del tubo digestivo, por ejemplo. En el caso de la clasificación observando la morfología del adenómero, acá estamos viendo lo mismo que antes, pero en otro esquema. ¿tá? Es como para ver un poco lo mismo, ¿tá? Con conducto excretor corto o un poco más largo, pero sin ramificar. ¿tá? Y ahí tenemos ejemplos en las glándulas del intestino delgado o del intestino grueso. Por ejemplo, son así. La tubular enrollada simple, la tubular ramificada simple. Ven que digo ramificada simple porque el adenómero es ramificado, pero el conducto no. Bueno, y acá acinar o alveolar puede ser también simple, ¿tá? Ramificado, pero simple la glándula. Bien, con respecto a la morfología ahora de los conductos excretores, ¿sí? Si los conductos están ramificados, son glándulas compuestas. ¿tá? En este caso tenemos una glándula que es tubular por el adenómero, ¿sí? que es ramificada y que es compuesta. ¿tá? Todas estas son compuestas. En este caso tenemos, acá el ejemplo es que tenemos acá es el páncreas exócrino, que en este caso conductos ramificados y adenómero de tipo acinar. ¿tá? Y en el caso de la glándula mamaria hay partes más tubulares, partes acinares o alveolares. ¿tá? Túbulo acinar o túbulo alveolar, dependiendo del estadio, pero compuestas porque son con el conducto excretor ramificado. Bien, en relación al mecanismo de secreción, las glándulas exócrinas, y bueno, después también vamos a ver que las endócrinas u otros tipos, pueden liberar su secreción por exocitosis, ¿sí? O sea que la secreción se sintetiza en el retículo y el Golgi y hace la vía de los organelos y se secreta por exocitosis. En ese caso se trata de una secreción merócrina mediada por las vesículas, que ustedes ya estudiaron cuando vieron los organelos y el transporte intracelular. Una secreción apócrina, ¿sí? En el cual, ven, acá esta célula tiene las dos, merócrina por exocitosis
y apócrina. Eso implica que la secreción se lleva parte del citoplasma y de la membrana, ¿sí? Es como que empuja y se lleva una parte. El ejemplo típico es la glándula mamaria. Los lípidos son secretados en forma apócrina, los lípidos de la leche, mientras que los componentes proteicos se liberan en forma merocrina por exocitosis. El otro tipo de secreción, de acuerdo al mecanismo, es la secreción holocrina. Esto significa que toda la célula entera se carga de la secreción y muere y se libera toda la célula. Holos es total, ¿sí? Entonces sintetiza y acumula el producto de secreción y la propia célula después es el producto de secreción y se destruye para liberar el material. Bien, en relación a la composición química del producto de secreción, las glándulas merocrinas se pueden subdividir en aquellas que son serosas, cuyo componente es más proteico, con pocos glúcidos, mucosa, cuando el componente tiene muchos mucopolisacáridos y proteoglicanos, y puede ser mixta, en este caso de los acinos, es mixta, pero el mucus y las proteínas son sintetizados por distintos sectores del acino. En este caso lo que vemos acá es acinos serosos. Es difícil a veces darse cuenta, pero esto es un acino aquí, esto es otro acino, ¿sí? Ven que las células son muy basófilas en general y con la parte apical cercana a la luz del acino un poquito más acidófila. En este se nota más. Y en la microscopía electrónica de transmisión vemos que las células, en la microscopía de luz transmitida también, las células son piramidales, ¿sí? El núcleo en el sector basal y los gránulos en contacto con la luz, listos para ser liberados cuando la célula reciba una señal, ¿no? En la parte más basal vamos a tener el núcleo y un citoplasma basal muy basófilo debido a la gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso que es necesario para la síntesis de gran cantidad de proteínas que tiene el producto de secreción de estas glándulas. Bien, y acá una microfotografía también teñida con hematoxilina y eosina de acinos mucosos, como aparece acá, acinos serosos, ven que es más basófilo, y acinos mixtos, que tiene una parte mucosa y por fuera un sector seroso, ¿tá? O media luna serosa. Bien, y las glándulas mayores, por ejemplo, una glándula salival, es lo que se está mostrando acá, el páncreas exócrino, o sea, las glándulas que son órganos en sí, van a tener todos sus componentes epiteliales, es decir, los adenómeros, ¿sí? En el caso de las salivales son acinos, pero no importa, los adenómeros y todo el sistema epitelial de conductos van a conformar la parte funcional de ese órgano, que es una glándula, y van a constituir esa parte funcional, es el parénquima, ¿tá? Todos los componentes epiteliales es el parénquima del órgano. Y esos componentes epiteliales funcionales van a estar sostenidos por un tejido que se especializa en eso, que es el tejido conjuntivo, y que le va a formar un estroma. Ese estroma es delicado en contacto con los componentes epiteliales, pero es más denso en la zona periférica donde forma una cápsula, y a su vez hay tabiques, ¿sí?, que subdividen al órgano en lóbulos y lobulillos, ¿sí? Entonces vamos a tener los adenómeros y los conductos intralobulillares dentro de los lobulillos, y después vamos a tener que esos conductos pequeños intralobulillares se van a ir reuniendo para formar conductos interlobulillares y conductos lobulares, ¿sí?, y que después se van a reunir los de todos los lóbulos para formar el conducto excretor principal de esa glándula. Bien, según el destino del producto de secreción,
¿sí? Vamos a tener las glándulas exócrinas que vimos recién, ¿sí? Con una secreción que puede ser merocrina, apócrina o holócrina según el mecanismo. Y por otro lado vamos a tener las endócrinas que liberan un producto de secreción hacia los vasos sanguíneos, y este producto es transportado para hacer contacto con células que están lejanas, ¿sí? En este caso ven que la polaridad de esta célula está invertida con respecto a las exócrinas. El producto de secreción va hacia la parte donde está la lámina basal, y en el caso de las glándulas o células de secreción parácrina, el producto de secreción se libera, pero no va hacia la sangre, sino que actúa sobre células que están muy cercanas. Parácrina viene de cercano, de que estar al lado. Bien, por ejemplo, un ejemplo de esas células de secreción parácrina son unas células que están localizadas en varios de los epitelios del sistema digestivo y respiratorio, dispersas, y que forman en conjunto lo que se llama el sistema endocrino difuso, ¿sí? Y muchas de ellas algunas pueden liberar y el producto llegar hasta la sangre, pero muchas de ellas actúan en forma parácrina sobre las células vecinas. En este caso la imagen corresponde a una inmunohistoquímica donde se detecta gastrina, que es uno de los productos de secreción de un tipo de estas células que están en la mucosa del estómago. Bien, en relación a los epitelios glandulares endocrinos, ¿sí? Son aquellos epitelios glandulares que tienen productos de secreción que participan en la comunicación intercelular a distancia, o sea, comunicación de unas células que están en un lugar y otras que están lejanas. Esos productos de secreción son en realidad mensajeros químicos que actúan sobre receptores específicos que están localizados en las células que son blanco o diana de esos mensajeros. Esos receptores pueden estar localizados en la membrana plasmática o en el citoplasma o en el núcleo de las células blanco, ¿sí? Y esos productos de secreción llegan a sus células diana lejanas, ¿sí? O sea, lejanas al sitio de secreción, circulando por la sangre o la linfa. Bien, pero esta secreción que decíamos endocrina, ¿sí? Es una de estas, que es la que recalqué acá en el círculo. Acá lo que tenemos es la clasificación de la secreción de mediadores químicos según la distancia a la que se encuentra su célula blanco. Y hay células, ¿sí? que sintetizan mediadores químicos que actúan sobre receptores que tiene esa misma célula, ¿sí? Eso sería una secreción autócrina. El mediador químico que produce la célula actúa sobre receptores dentro de sí misma. Por otro lado, la secreción parácrina es la que les mencionaba antes de las células del sistema endocrino difuso, donde el mediador químico es liberado por células y va a actuar sobre células vecinas cercanas. La endocrina, que es la que estábamos hablando antes, ¿sí? Es aquella donde el producto, el mediador químico, es liberado desde las células que lo producen, ¿sí? Las células endocrinas, hacia el sistema vascular, y por la sangre o la linfa va a llegar a células diana en tejidos u órganos distantes, ¿sí? Y ese es el caso entonces de la secreción endocrina, de lo que serían las glándulas endócrinas. O sea, esta es una de estas clases en las cuales se clasifica la secreción de los mediadores químicos que actúan sobre otras células, ¿sí? Que participan en la comunicación intercelular. Los productos de la secreción endocrina se llaman hormonas, ¿sí?
El cuarto tipo lo menciono muy al pasar, la célula de Diana está muy cercana, pero es un mediador químico el que participa. En lo que habíamos visto hasta ahora, la comunicación intercelular, en los epitelios de revestimiento estuvimos viendo las uniones intercelulares que implican contacto o adhesión entre células. Y la comunicación se puede dar en forma mecánica a través de los desmosomas que redistribuyen las tensiones, pero también una comunicación química a través de las uniones gap o comunicantes. En este caso son mediadores químicos que son liberados desde las células y actúan en receptores que pueden estar presentes en otras células o en la misma, como decíamos en el primer caso. Entonces, autócrina, parácrina, endocrina o sináptica en el caso de la que participan las neuronas. Entonces, en los epitelios glandulares endocrinos, las características es que no van a tener conductos excretores, que van a liberar su secreción al torrente sanguíneo o linfático, y una característica importante es que van a estar las células endocrinas muy cerca de los vasos, o sea, las glándulas endocrinas son muy vascularizadas, ¿sí? En realidad igual los vasos van a estar siempre por fuera de la membrana basal, en el conjuntivo que rodea a los elementos secretores. Y va a haber distintas variedades dependiendo de la disposición de las células, que puede ser en cordones, folículos, glomérulos, adoptan distintas estructuras. A la modalidad de secreción, que puede ser hemerócrina, por exocitosis o a través de la membrana, en el caso de algunos tipos de secreciones. De acuerdo a la naturaleza química del producto de secreción, pueden ser aminoácidos, péptidos, proteínas, secreciones esteroideas que son lipídicas, etc. ¿Y cómo se van a agrupar estas células endocrinas? Pueden formar una glándula endocrina específica, un órgano, que es una glándula endocrina, como la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal. Pueden formar grupos dentro de otro órgano, como por ejemplo los grupos de células secretoras de hormonas en el páncreas, ¿sí? Que tiene una parte exócrina, y grupos que son los islotes pancreáticos que son endocrinas. En el testículo y en el ovario también hay agrupaciones de células que producen hormonas. Y por otro lado también pueden encontrarse dispersas y aisladas entre otras células dentro de los tejidos epiteliales, y son esas que mencionábamos antes, tanto del tracto digestivo como respiratorio, formando entonces el sistema endocrino difuso. Recordar la nutrición es a partir de vasos del conjuntivo adyacente. Los epitelios son avasculares. Y en relación a la propiedad que ya la vimos, pero a recordarla de nuevo, a la renovación y diferenciación y regeneración, o sea, los epitelios, recordar que se renuevan, o sea, hay mitosis que genera células nuevas. En los tejidos epiteliales simples hay zonas, hay regiones donde ocurre mitosis, y esas células después migran y se trasladan y sustituyen a las que se pierden en la superficie. En general están en regiones más protegidas, como aparece acá, ven acá conjuntivo. Esto es una glándula epitelial donde ocurre esta proliferación. Esto es un preparado de intestino, al parecer. Y en esas regiones específicas o nichos de células madre, vamos a tener que ocurren mitosis de autorrenovación, y también mitosis que algunas quedan como células madre y otras que se van diferenciando las células que se van perdiendo. En el caso de los epitelios estratificados ya mencionamos, ¿no? Las células basales van a tener células madre o precursoras que proliferan con autorrenovación y después que siguen la vía de diferenciación.
Y bien, eso sería todo. Acá miren qué linda la foto esta de un epitelio estratificado sin queratina, el conjuntivo debajo, y nos vemos en conjuntivo ahora. Muchas gracias por su atención en esta. Nos vemos.